La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Demos gracias a Dios porque eterna es su misericordia. Digamos a cada momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así sea. Gloria a Dios, hermanos. Sean bienvenidos todos ustedes, nuestros seguidores vía internet, a este su espacio, La Fe que Celebramos. Soy Carolina Fuentes Ayala. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de la Radio San Juan Diego en la Catedral de San Buenaventura, a través de la plataforma en Facebook, página Diócesis de Cuautitlán. Pidamos al Espíritu Santo nos conceda los dones necesarios para abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón, siempre y en cada momento, a esa escucha de la palabra de Dios, hermanos, así sea. Ven, Espíritu Santo, a renovar la tierra. Visita las almas de tus fieles. Llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego de caridad y espiritual unción, ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestro corazón. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y guía, para que así evitemos todo mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el tema de hoy, hermanos, hoy comparto con ustedes el tema, los diferentes nombres de la Santa Misa. Sin duda alguna, un tema muy importante, muy significativo en nuestra fe católica. Te invito para seguir en sintonía y juntos así adentrarnos en esta fascinante catequesis, cuya finalidad pues es enriquecer tu crecimiento espiritual. Muy queridos hermanos y hermanas, aquí presentes a través de estos maravillosos medios electrónicos, como bien sabemos, pues la misa recibe diferentes nombres. A veces decimos cuál es el correcto, de qué manera la debemos de llamar. Pues quédate aquí y conozcamos más de ello. La misa precisamente recibe varios nombres. Estos nombres reflejan su naturaleza y su significado en la fe católica. Recibe varios nombres, que hablar de ellos pues no tendría fin, ¿verdad? Recibe infinidad de nombres. Veamos algunos de ellos. Algunos nombres de ellos son los siguientes. Por ejemplo, la llamamos Eucaristía, Santa Misa, Sacrificio de la Misa, el banquete eucarístico, Liturgia de la Eucaristía, Memorial de la Cena del Señor, Sinaxis, Mysterium Fidei, Celebración de la Comunidad. Pues bien, estos nombres reflejan la riqueza, la profundidad de la celebración eucarística en nuestra fe católica. Brevemente vamos a profundizar en cada uno de ellos. Eucaristía es una palabra de origen griego que significa acción de gracias.
al sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, se llama así porque Él mismo lo instituyó. Aquella tarde, noche, como no habrá otra igual, hermanos. Instituye nuestro Señor Jesucristo el sacramento de la Eucaristía. Sacramento más excelente de los demás sacramentos. Es importante aquí destacar que el propio Jesús utilizó la palabra Eucaristía durante la última cena. Hagan esto en memoria mía. Fundamentamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 19. Por lo tanto, la Eucaristía es una acción de gracias por la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesús. Presencia del Señor. Unión de los creyentes con Dios y entre sí. La gracia y la salvación recibidas a través de Jesús. Enfatiza la naturaleza de acción de gracias de la celebración y también nos recuerda que la Eucaristía es un acto de alabanza, de adoración y gratitud a Dios. El nombre de Eucaristía fue utilizado por primera vez por los padres de la Iglesia en el siglo II, específicamente por San Ignacio de Antioquía, en los años 35-107 después de Cristo. San Ignacio, un discípulo directo de los apóstoles, en su carta a los Efesios escrita alrededor del año 110 después de Cristo. Y también San Justino Mártir, años del 100 al 165 después de Cristo. Sin embargo, pues fue San Irineo de León en el año 130-202 después de Cristo quien popularizó el término Eucaristía. En su obra Las herejías, libro 4, capítulo 18. San Irineo, él utilizó este término para descubrir la celebración de la misa como una acción a Dios por la salvación y la presencia de Cristo. Posteriormente, el término Eucaristía se convirtió en el nombre oficial de la celebración de la misa en la Iglesia Católica. Entonces, ha sido utilizado desde entonces para describir el sacramento de la Eucaristía, sacramento de sacramentos por excelencia. La llamamos también Santa Misa. Pues bien, destaca la santidad y el carácter sagrado de la celebración. Es el sacrificio y la celebración central de toda la Iglesia Católica, en la que se conmemora así la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo, y se recibe la gracia de la Eucaristía. El término misa proviene del latín missa, que significa envío o misión, y se refiere pues al envío de los creyentes en misión para llevar el Evangelio a todos, a todo el mundo, hasta el fin de los tiempos. En la Santa Misa los creyentes participan en la liturgia, que incluye pues la lectura de las Sagradas Escrituras, la homilía, la ofrenda de la Eucaristía, la consagración, la comunión y la bendición final. La Santa Misa es una tradición apostólica que se remonta a la Última Cena y a la celebración eucarística en la Iglesia primitiva. Así, la misa entonces es el corazón de la vida cristiana y es fuente y culmen de la vida de la Iglesia. En la misa está presente Jesús de manera real, de manera sustancial en la Eucaristía. Lo que lo hace esto un acto sagrado. Siguiente.
La misa, hablemos de la misa como sacrificio. Primero, resalta el aspecto sacrificial, recordando el sacrificio de Cristo en la cruz. En la cruz, el Señor ofreció su vida al Padre. Lo ofreció para obtenernos el perdón de los pecados y la amistad divina. Lo ofreció voluntariamente, entre grandes penas y sufrimientos. La ofreció hasta la muerte. Su sacrificio entonces se perpetúa a través de los tiempos hasta la consumación del mundo. En la celebración eucarística, ahora el Señor se ofrece como resucitado y vencedor de la muerte, jubilosa y gloriosamente, porque así ahí lo celebró en su última cena. Su sacrificio es real y verdadero como aquel del Calvario. El pan y el vino consagrados son su cuerpo inmolado y su sangre derramada en sacrificio al Padre. En el Calvario el Señor ofreció su vida solo. Ahora la ofrece con nosotros, como sacerdote eterno al servicio, pues de todos los redimidos que forman y formamos su iglesia. Así entonces su sacrificio es también el sacrificio de la iglesia. Sacrificio perfecto, grato a Dios, es un sacrificio único y comunitario. Este es el sacrificio de la nueva y eterna alianza entre Dios y su pueblo, máximo acto de piedad, por el cual los hijos de Dios pues damos gracias al Padre por la creación, la redención y la santificación. Punto culminante y del centro de nuestra religión cristiana. Este centro no está constituido por una oración vaga, sino por un sacrificio visible que significa la invisible ofrenda de sí, por la cual Cristo, en nombre de la humanidad, en nombre de cada hombre espiritual, corporal, alma y cuerpo, pues llega a su Padre. Así la Santa Misa es un sacrificio, porque Cristo en su cena celebró su propio sacrificio, su obediencia filial al Padre y de servicio a los hombres hasta su muerte de cruz. Y podemos profundizar, hermanos, en esa palabra obediencia, haciéndola a Cristo. ¿Cómo fue su obediencia? Tiene un trasfondo muy profundo la obediencia de Jesús. Él se ofrece por obediencia a su Padre Celestial, por amor a nosotros. ¿Hasta qué grado le obedeció, verdad? Una obediencia total. Y podemos imaginar a nuestro Señor Jesús en ese momento de su dolor, ir cargando la cruz. Alrededor, pues ya las personas lo golpeaban, lo insultaban. Ya era gente loca, ya trastornados, ¿verdad? Ofendiéndolo, humillándolo. Nuestro Señor Jesús, pues pudo haber en ese momento soltado la cruz, darse por vencido e irse. Porque Él estaba pasando en esos momentos de todo. Su sacrificio fue de sufrimiento y penas. Pudo haber él bien soltado la cruz e irse, pero no. Ahí es donde debemos de profundizar en esa obediencia y amor al Padre Celestial. Cristo se entrega totalmente hasta el final con una muerte de cruz. Se entrega por nosotros. Ahora, nosotros en la Eucaristía, hermanos, hacemos presente esa cena del Señor. Otro nombre que le damos también a la misa es banquete eucarístico.
enfatiza la unión de los creyentes con Cristo y entre sí. La misa como banquete. Y recordemos un poco, el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Cada año, pues ellos celebraban su Pascua. La fiesta era para recordar su liberación de esa esclavitud egipcia. La Pascua cristiana tenía como signo central la cena pascual. También en nuestra historia, nuevo pueblo de Dios, hay un acontecimiento libertador e inolvidable. Jamás se podrá olvidar ese momento, hermanos. Es la redención por la pasión y muerte y gloriosa resurrección del Señor. Hemos pasado ya de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna a la luminosa libertad de hijos de Dios. ¿Y por qué entonces vivimos todavía tan aferrados al pecado, a la esclavitud? ¿Será quizá que no le creemos? ¿No hemos concientizado que ya Cristo nos ha liberado? ¿Por qué seguimos tan apegados a la esclavitud del pecado? Ya hemos pasado a la luminosa libertad, hermanos, de hijos de Dios y a esa salvación eterna. Y por lo tanto, pues esa salvación, esa libertad, entonces, para conmemorar tan inefable acontecimiento, pues también hay una fiesta, un banquete grande, un divino banquete, para conmemorar tan inefable acontecimiento. Ese banquete es la Eucaristía bajo el signo del pan y del vino. El pan y el vino consagrados, hermanos, en donde Cristo es el Cordero de Dios que con su muerte nos ha dado vida, nos renueva, se entrega en cuerpo, sangre, alma y divinidad como divino alimento de la misma vida que nos ha dado. La Eucaristía entonces es nuestro banquete pascual, un banquete verdadero. Celebramos la realidad de la redención con una comida real, como todo banquete, como todo cuando uno celebra. Celebramos, llegamos, pero ¿qué es lo que culmina? El banquete. El banquete cierra todo. Y así somos llamados nosotros, convocados a vivir ese banquete pascual. Una comida real, con una verdadera comida, porque es verdadera comida. Recordamos así por ello las palabras de Jesús que dice, en realidad mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Fundamentamos en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 55. Mi carne es verdadera comida. Y aquí también debemos de adentrarnos bien en lo que dice la Escritura. Cristo no dijo, imagínense que es una carne, piensen. No, hermanos. Él dijo, en realidad mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan capítulo 6, verso 55. El pan y el vino consagrados que comemos y bebemos, pues son el signo de que en verdad estamos participando de un banquete que no solamente nos llena y nos sacia aparentemente, ya no, es un banquete, un divino banquete que nos transforma en hijos de Dios, en otro Cristo, según las mismas palabras que dice en el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí vive y yo en él. La comunión sacramental, hermanos, digna y frecuente, nos aleja del pecado y nos conduce a la plena madurez de hijos de Dios. ¿La misa es un banquete? Claro que sí.
nuestro Padre Dios nos invita a que nos sentemos en su mesa. Se hace reconocer por nosotros en la fracción del pan. Dios Padre nos sirve el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de su propio Hijo, pan celestial. La Eucaristía es un banquete, por lo tanto, no es solo fuerza y alimento para el camino, como lo experimentó Elías, recordemos un poco, que comió él de ese pan que le ofreció Dios, prefiguración ya de lo que sería más tarde la Eucaristía. Y pues Elías recobró fuerza, recobró vigor, ánimo, recobró aliento. La Eucaristía no es solo para el presente entonces, es también prenda de la gloria futura. El que come de este pan vivirá eternamente. Ahora, esto no quiere decir que el recibir la Eucaristía nos ahorre la muerte, esa muerte corporal, porque aún nosotros comulgando, a pesar de todo, un día moriremos, bien lo sabemos. Aquí se trata más bien de la muerte espiritual, muerte eterna, lejos de Dios, en el infierno. Este pan, entonces, de la Eucaristía, nos libra de esta muerte y nos da la vida inmortal. Este alimento nos va fortaleciendo, fortalece nuestro organismo espiritual como anticipo para que no se enferme con muerte eterna. El pan de la Eucaristía nos acompaña pues durante nuestro camino por este mundo. Nos alimenta, nos da fuerza, como le pasó a Elías. Pero, alcanzada ya la meta del cielo, ya no necesitaremos de este pan, pues tendremos la presencia saciativa de Dios, cara a cara, sin velos y sin misterios. Ahora, mientras nos llega ese momento, hay que alimentarnos, hay que fortalecer nuestro organismo, nuestra vida espiritual, con ese alimento que sacia todas nuestras necesidades. Siguiente nombre, liturgia eucarística. Pues aquí subraya la naturaleza litúrgica y comunitaria de la celebración. La misa es una liturgia, es decir, un acto público y comunitario, un acto oficial de culto, centrado todo en la Eucaristía, que es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, en el que la Iglesia adora a Dios y se une a Él. Incluye la preparación de los dones, pan y vino, la consagración de los dones, cuerpo y sangre de Cristo, la comunión de los fieles, recepción de la Eucaristía, acción de gracias, alabanzas a Dios. Es la celebración mediante la cual, pues Dios nos lleva hacia la comunión con Él y con los demás, formándonos y transformándonos para que vivamos siendo el cuerpo de Cristo en el mundo. Siguiente nombre, Memorial de la Cena del Señor, también la llamamos así. Y pues aquí nos hace referencia a la última cena de Jesús con sus discípulos. El Señor en la cena del Jueves Santo instituyó el sacramento de la Eucaristía, haciendo real y verdaderamente factible alimentarnos con su carne y con su sangre. Y mandó a que la Iglesia lo perpetuara a través de los tiempos como memorial de su última cena. Esto al decir él que siguieran reuniéndose en su nombre y haciendo presente toda su obra mediante la consagración del pan y del vino para convertirlos en su cuerpo y sangre,
y entregarlo a sus discípulos como comida y bebida de salvación. Es también entonces un encuentro lleno de amor, ya que acudimos a ese encuentro eucarístico, ¿sí?, que fue el mandato del Señor, al decirnos que siguiéramos reuniéndonos, que es lo que venimos y seguimos haciendo, reuniéndonos en su nombre y haciendo presente toda su obra. El Señor nunca dijo, esta es la cena por única vez y ya no habrá otra igual y ya olvídense de esto. No, nos dijo, nos dejó y nos encomendó ese mandato de seguir y perpetuar ese momento, ese memorial de su última cena. Hacer presente toda su obra mediante la consagración del pan y del vino para convertirlos en su cuerpo y su sangre. Entregarlo a nosotros, los discípulos, hasta hoy y hasta siempre, hasta el fin de los tiempos, como comida y bebida de salvación. Entonces esto es un encuentro lleno de amor, ya que acudimos al encuentro eucarístico, porque amamos a Jesús, hermanos. Él nos convoca y acudimos, seguimos obedeciendo lo que Él estableció, Él dejó. Amamos a Jesús, y obras son amores y no buenas razones. Cristo entonces, hermanos, viene a nuestro encuentro en un rito sagrado, y nos encontramos con Él bajo el signo de una comunión. Cristo ahora celebra su cena con nosotros, ahora como en antaño. Él la celebró en el cenáculo con sus apóstoles y les mandó a seguirla celebrando. Ahora entonces actúa por el ministerio de sus sacerdotes, y así toda la celebración eucarística es el memorial de la última cena del Señor. Un memorial no es estar recordando y ya lo olvidé, traer un hecho pasado, traerlo al presente y vivirlo. Recuerda, ese memorial recuerda, hace presente ese momento para que nosotros, los que no pudimos estar allá en ese momento, en ese tiempo, pues participemos aquí ahora de esos frutos, hermanos. La Iglesia entonces hace memorial, anamnesis de estos hechos. La palabra anamnesis significa memoria, recuerdo. Los cristianos obedecemos diariamente en la Eucaristía aquella última voluntad de Cristo. Es lo que hacemos en la misa, en la cena del Señor, en el banquete eucarístico, en la liturgia eucarística, a través de todos esos nombres. Obedecemos ese mandato de Cristo. Haced esto en memoria mía. Así lo dijo el Señor. No imagínenlo, no piénsenlo nada más, no. Hagan esto en memoria mía. Este fue el mandato que nos dio el Señor. El memorial de la Eucaristía, entonces, no es un mero recuerdo de realidades pasadas, sino que es representación en el sentido fuerte del término. Es decir, hacer presente aquí y ahora, de forma sacramental y real, el mismo misterio que se celebra. El misterio pascual de Cristo, su muerte y resurrección, no se repite ese sacrificio de Cristo, sino las múltiples participaciones de Él. Es una evocación. La obra de nuestra redención se efectúa cuantas veces se celebra en el altar. El sacrificio de la cruz, por medio del cual Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Todos nosotros entonces participamos de ese sacrificio de Cristo en cada celebración eucarística. En aquel tiempo, ellos que estuvieron, lo vivieron, fue un sacrificio cruento. Hubo derramamiento de sangre. Los que estuvieron ahí lo vieron, lo escucharon, lo tocaron algunos, ¿verdad?
Hoy nosotros es el mismo sacrificio, pero ya de manera incruenta. No hay derramamiento de sangre. Lo estamos viviendo a través de la fe. ¿Y qué dice Cristo? Me da la frase: dichosos los que vieron y creyeron. Pero el mérito, hermanos, es más para los que sin ver han creído. Y esto es a través de la fe. Por ello, durante la Santa Misa debemos de pedir en ese momento de la consagración: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Ese momento de la consagración no es un momento para pedir para nosotros, para pedir por, pues, ¿qué podemos decir? Mis necesidades, mis oraciones, pedir perdón, etcétera. No, ese momento de la consagración es para decir por ello, como Santo Tomás dijo: Señor mío y Dios mío, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Hazla al menos pequeñita, ¿verdad? Como el grano de mostaza. Creo, Señor, pero aumenta mi fe para que yo sienta realmente que tú estás presente en ese pedacito de pan. Ahora estamos ahí presentes, hermanos, en ese sacrificio incruento. No hay derramamiento de cruz, y solo por medio, derramamiento de sangre, perdón, y solo por medio de la fe vamos a poder presenciar a nuestro Señor Jesús, por medio de una gracia especialísima de nuestro Señor Dios. Entonces, hermanos, ya viene a ser un sufrimiento incruento. Ya no hay derramamiento de sangre. Todo lo vivimos a través de la fe. Todos alrededor de la mesa del Señor. Otro nombre, hay otra palabra que se le da a la misa que a veces no es muy conocida, no es muy usada, no se conoce quizás totalmente, pero tiene mucho que ver y mucha relación con ello. Por si la llegan a oír: sinaxis. Proviene del griego sinaxis, que significa reunión o asamblea. Destacando la reunión de la comunidad, deriva del griego sinago, donde también deriva sinagoga, es decir, reunir. En general, designa, sobre todo en los padres orientales, cualquier reunión de carácter litúrgico, pero en especial se utiliza para referirse a la Eucaristía. Si la lees utilizada en más, por ejemplo, para la sinaxis, el hombre debe purificar su espíritu. Se entiende que se refiere a la sinaxis eucarística. La puedes encontrar en los textos de liturgia, en especial de historia de la liturgia, ya que es el término utilizado pues por los padres o a veces como vocablo alternativo, esto para no repetir tantas veces la palabra celebración o misa, es decir, como un simple sinónimo de celebración eucarística. La ortografía correcta de sinaxis con Y, porque sin significa con, y esa Y es un precioso indicativo etimológico, pero está lanzada con I, así que es corriente y aceptable también escribir sinaxis con I latina. Ahora, otro nombre: Mysterium Fidei. Este nombre expresa el carácter misterioso de fe que rodea así la Eucaristía. Misterio. La misa es un misterio, es decir, un acto sagrado que trasciende la comprensión humana. Por ello necesitamos tanta fe para entender esto, porque de otra manera, pues no entendemos la celebración, la misa, y a veces entramos a la misa con una total ignorancia, que hay incluso personas que hasta se duermen, te puede ganar el sueño, lo puedes ocupar a lo mejor ese momento para responder tus llamadas, tus mensajes. ¿Por qué? Porque estás ignorante a todo lo que estás viviendo. Entonces, la misa trasciende la comprensión humana y que implica entonces la presencia de la acción de Dios. Con una buena preparación, una buena formación, nutridos en la fe, puede uno comprender todo ello, con la gracia de Dios sobre todo. Fidei. La misa es un acto entonces de fe, es decir, requiere fe
y la creencia en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creer también en la acción salvífica de Dios. El término Mysterium Fidei enfatiza esa naturaleza de la misa, un acto sagrado y misterioso, un acto que requiere la fe y la creencia. Esto es muy necesario. De lo contrario, estarás en misa de cuerpo, pero tu mente en otras cosas. Un acto entonces que implica a la presencia y a la acción de Dios. En la misa se celebra ese misterio de fe precisamente, es decir, ese misterio de la salvación, que se realiza a través de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La misa es el acto central de la vida cristiana, donde se recibe precisamente la gracia de la Eucaristía y se une con Dios y con la comunidad de los creyentes. El término Mysterium Fidei fue utilizado por primera vez por San Agustín y posteriormente por el Concilio de Trento. Y ha sido entonces utilizado desde entonces para describir la naturaleza sagrada y misteriosa de la Santa Misa, celebración de la comunidad, hermanos. Estos nombres, hay más, como les decía al principio, hay más, pero ahorita ahondamos un poco en ellos y posteriormente se irá hablando de cada uno de ellos. Estos nombres pues reflejan la riqueza y la profundidad de la celebración eucarística en la fe católica. Los diferentes nombres que se asignan a la Santa Misa, recordemos que reflejan aspectos distintos de su naturaleza, significado y función en la vida cristiana. Algunos de estos nombres lo que reflejan son, primero, Santa Misa. Destaca la santidad y la dignidad del acto litúrgico. Número 2, Eucaristía. Enfatiza la acción de gracias y la presencia de Jesús en la comunión, presencia real. Mysterium Fidei. Destaca la naturaleza sagrada y misteriosa de la misa. Liturgia eucarística. Enfatiza la naturaleza litúrgica y la centralidad de la Eucaristía. Sacrificio de la misa. Destaca la naturaleza sacrificial de la misa, recordando la pasión y muerte de Jesús. La Cena del Señor. Enfatiza la dimensión del banquete y comunión con Jesús. Memorial de la Pasión. Destaca la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Acción divina que enfatiza esa naturaleza divina y la acción de Dios en la misa. Pues bien, hermanos, vamos a hacer una muy breve pausa para con mucho gusto agradecer sus mensajes, sus saludos, que con mucha alegría, mucho entusiasmo, vamos a leer. Nos dice primero Yolanda Jiménez González. Buenos días, gracias por la catequesis, saludos. Para gloria de Dios, hermanos. Baraquiel, hola Baraquiel, nos envía saludos, nos dice saludos, Caro. Buenos días, gracias por compartir. Gracias, hermanito Baraquiel, muchas gracias y gloria a Dios. Magdalena García nos dice, a ver, si la abres un poquito más para ti, gracias. Nos dice Magdalena García, feliz y bendecido día. Nos envía también saludos ella. Aida Liliana Hernández Ángeles nos dice buenos días, que Dios los bendiga siempre. Amén, gloria a Dios. De verdad qué alegría recibir sus mensajes, sus saludos, hermanos, siempre tan emotivos. Y como vemos, pues ayúdenos, hermanos, ayúdenos a compartir. Recordemos que evangelizar es compartir. Nos dice también Marimel, nos envía también saludos.
Aida Liliana Hernández también nos envían saludos. Magdalena García, Adriana Márquez nos envía una flor muy hermosa también para gloria de Dios. Vamos a ver más. Luz María CB Dab, Israel Huerta, Aida Liliana, Magdalena, Maru Díaz, Marimel, Anita García, Luz María Durán Muñoz, CB Dib, Berta Alicia Ríos, también nos envía saludos y nos están sintonizando. Aida Liliana Hernández Ángeles, María Teresa Escobar Hernández, hola, muchísimas gracias por estar aquí. Magdalena Sala Sánchez, muchísimas gracias. Y Maru Díaz, gracias por acompañarnos y ojalá nos pudieran compartir qué nombre le das tú a la Santa Misa. ¿Cómo le dices? Vamos a la Eucaristía, vamos a la Cena del Señor, vamos al banquete del Señor. ¿Qué puedes aportar tú para este tema? ¿Cómo asignas a este momento de la última Cena del Señor? Ojalá nos puedas compartir ahí en los comentarios y así pues podemos también agarrar, ¿verdad? Tomar temas para seguir compartiendo. Pues bien, hermanos, resumiendo, la Santa Misa es un acto sagrado y central en la vida cristiana. Los diferentes nombres que se le asignan pues reflejan su riqueza y complejidad. Cada nombre destaca un aspecto único de la misa, como la santidad, la presencia de Jesús, la naturaleza litúrgica, la centralidad de la Eucaristía, la naturaleza sacrificial, la comunión con Dios, la conmemoración, pasión y resurrección de Jesús. Ahora, al comprender y reflexionar, hermanos, sobre estos nombres, pues podemos primeramente, número 1, profundizar nuestra comprensión de la Santa Misa. Número 2, apreciar la riqueza y diversidad de la tradición cristiana. 3, fortalecer nuestra fe y devoción a la Eucaristía. ¿Saben ustedes que la Eucaristía es el mayor regalo que Dios nos ha dado? Hay que valorarlo, pero esto no puede ser de la noche a la mañana. Tenemos que tener una preparación, una formación y pedirle a Dios en todo momento ese aumento de fe, hermanos, para que todo lo que vayamos formándonos, aprendiéndonos, vaya nutriendo nuestra fe y en realidad creamos a Dios, el mayor regalo que nos ha dado Dios para nuestra propia salvación y primeramente para glorificarlo, darle gracias. Eucaristía, acción de gracias. Nos reunimos para darle gracias a Dios por los buenos frutos, las buenas cosechas, los éxitos, el trabajo, la familia, el alimento, la vida. Nos reunimos para agradecer a Dios. Eucaristía, acción de gracias. 4. Encontrar un sentido de unidad y conexión con la comunidad cristiana. Queridos hermanos, y con esto concluyo. Los nombres de la Santa Misa nos invitan entonces a explorar y profundizar en la riqueza de este acto sagrado. Riqueza de este acto sagrado, hermanos. Así es, la belleza de la liturgia. Y a encontrar un sentido de conexión con Dios. La misa, el mayor encuentro de intimidad entre Dios y el hombre. Dios se hace presente, su pueblo responde. Dios habla y está en diálogo. Por ello la misa es un diálogo. Dios habla, el pueblo responde. No es un monólogo en el cual solamente el sacerdote habla y nosotros espectadores. No, hermanos. La misa es un diálogo, un encuentro con Dios y los hombres.
vamos a un saludo también que nos dice Maru Díaz, paz y bien, saludos y bendiciones. Amén, gloria a Dios, Maru. Judith González nos envía una hermosa flor para gloria de Dios. De la Santa Cruz, Parroquia Teoloyucan, nos dice saludos de la Parroquia de Santa Cruz Teoloyucan. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Saludos a toda esa hermosa comunidad. Dios les bendiga y pues ojalá que estos temas de liturgia les sigan y nos sigan enriqueciendo para servir a Dios de verdad, con amor, con ese celo, con esa entrega, así como Él dio todo por nosotros. También nosotros, dentro de nuestra limitación, podamos y debemos de ser agradecidos, hermanos. Entonces, estos nombres, hermanos, de la Santa Misa nos invitan a explorar, a profundizar en la riqueza de estos actos sagrados, lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado, a encontrar ese sentido para tener esa conexión, ese contacto con Dios. Ya no buscamos a Dios a tientas, ya lo tenemos en la liturgia. Ya no andemos buscándolo a través de los medios digitales y que dale un like y que búscalo y que envía esto y te encontrarás. No, Dios nuestro Señor está en la liturgia, en la Eucaristía, en la Santa Misa. Esa conexión la tenemos y la vivimos ahí, la vivimos con Dios y con la comunidad cristiana. Pues muchísimas gracias por su atención, hermanos. Es un placer, como siempre, hablar de Dios, hablar de la liturgia con todos ustedes, comunidad hermosa, comunidad de cristianos que se unen aquí a esta transmisión para conocer en todo momento más cosas de nuestro Dios, para nutrir nuestra fe, hermanos. Gracias en verdad por su participación, por enviarnos sus mensajes. Nos envía un mensaje también Carmen Camposano que nos dice, Luz y Sal, hermana, qué hermosa oración del Espíritu Santo. Sí, para compartir todos, hermanita, así es. Todo lo de Dios, cuando profundizamos en sus cosas, es hermoso. ¿Y qué hacemos, hermanos? Caemos de rodillas al Señor porque no hay palabras con las cuales le podamos agradecer su grandeza. No olvides, hermanos, ayúdenos a evangelizar, compartan, llevemos a Cristo como Él dice, el mandato que nos dejó. Vayamos y anunciemos a todos la buena nueva. El Señor ya está aquí, ya nos liberó. ¿Por qué seguimos aún esclavizados en el pecado, hermanos? Pues ayúdanos a evangelizar. Evangelizar es compartir. Hoy es el día, hermanos. Pidamos siempre a Dios. Hoy es el día y pidamos por todos los enfermos del cuerpo, alma, mente, espíritu, porque no solo existen las enfermedades corporales, también existen las enfermedades del alma. Pidamos por toda la gente que está enferma del espíritu. Digámosle a Cristo, Señor, es el día, pasa, Señor, toca enfermos, Señor, danos la salud. Hoy es el día, haznos el milagro tú, Señor Jesús. Que así sea, hermanos, así sea. Dios premie su buena voluntad. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. Gloria a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte. La fe que celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.